Bueno, antes que nada, bienvenidos nuevamente. Gracias a todos por estar y por presenciar este vivo. La verdad que estoy muy contento, verdaderamente estoy muy contento por la repercusión que tuvo el primer vivo y por las preguntas que me estuvieron haciendo respecto de temas. Todavía no subí el resultado de la encuesta que hice contándoles, viste que había hecho una encuesta diciendo cuál era los temas de los que a ustedes les gustaría que uno hable. Bueno, no subí el resultado todavía porque estoy viendo primero cómo lo armo. Hubo una serie de propuestas muy interesantes de temas. Algunos de esos temas yo ya los tenía pensado que los iba a dar porque son sumamente importantes. Y otros me sorprendieron y dije, bueno, está bueno, eso lo podemos abarcar. Así que, bueno, les recuerdo que entonces en estas clases gratuitas vamos a ir viendo algunos temas y por supuesto que yo después más adelante les voy a ir comentando acerca de la suscripción a mi membresía para tener acceso a todo el contenido, no solamente de estas clases en vivo, sino a mucho más contenido para el que quiera seguir aprendiendo, para el que quiera seguir estudiando, para el que podamos estar en contacto de manera más directa con el material. En el caso de hoy, vamos a hablar, yo elegí como tema las mutaciones. Las mutaciones en general, sin entrar en detalle en ninguna mutación en particular, sino las mutaciones en general, como espectro de situaciones que pueden ocurrir en el ADN. La idea de este vivo es poder entender no solamente la definición de mutaciones, sino cómo clasificarlas. A veces podemos leer en los papers o en los libros o en los trabajos o en los congresos, podemos leer alguna forma de nombrar las mutaciones y quizá son sinónimos, están diciendo cosas que son sinónimos y vos decís, no, pero yo leí que era ganancia de función. Bueno, pero eso es lo mismo que mutación activadora. Entonces, como para darles como un pequeño resumen acerca de mutaciones, cómo clasificarlas, cómo mencionarlas, y bueno, espero que disfruten de esto y por supuesto de que en la medida que voy viendo acá, que voy dando la charla, estoy atento por si llega a surgir algún comentario o alguna pregunta. Así que bueno, vamos a arrancar. Primero, fundamental es poder decir, otra cosa, antes que me olvide, yo tengo como un pequeño desfasaje en el tiempo entre lo que yo veo acá en el streaming y lo que les sale a ustedes en el vivo. Yo hay cosas que las digo antes. Así que probablemente si ustedes escriben algo, puede ser que uno se demore porque hay como este desfasaje en la presentación. Bueno, hola Neo. Tu presencia en este momento a mí no sabe lo que me ayuda. Después les voy a contar a todos quién es Neo. Bueno, vamos a hablar entonces de mutaciones. Vamos a empezar hablando de esto. Primero, vamos a empezar a definirlas. Vamos a empezar a definirlas como tal. Hablamos de mutaciones cuando estamos queriendo decir que hay un cambio permanente en la estructura del ADN. Ese cambio en la estructura puede ser un gran cambio en su estructura o en mutaciones o en sustituciones, cambios de base, agregar bases, sacar bases, y que ese cambio, que es permanente, es capaz de transmitirse a la descendencia. O sea, que se produce un error, o sea, queda la cadena de ADN con una estructura errónea y que cuando esa célula entra en mitosis, ese error se transmite a la descendencia. Ese cambio es un cambio deletérea. Y acá también entramos un poquito en el juego de lo que es hablar de polimorfismos. No es lo mismo mutación que polimorfismo. Entendemos que el polimorfismo son las variantes genéticas que se dan en más del 1% de la población. Por ejemplo, yo tal vez soy portador de un gen que no es exactamente igual al gen de ustedes. Y eso no significa de que uno de los dos esté mutado.
sino que son variantes funcionales. Son simplemente variantes. Cuando hablamos de mutación, estamos queriendo decir, primero, que esa variante es poco frecuente, menos del 1% de la población. Y además, estamos queriendo decir que esa variante es deleteria, o sea, que causa un problema. Eso como definición. Bien. Normalmente cuando a mí me dicen, che, vamos a hablar de biología molecular y todo esto, y muchos de los comentarios que he recibido en estos días respecto de las charlas y de las clases y de cómo van a dar las cosas, muchas personas me dijeron, la verdad que es re interesante lo que haces, pero yo no entiendo mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ser lo más claros posibles, sin entrar en detalle. Porque ustedes piensen que a la medida que esto vaya avanzando, se va haciendo cada vez más complejo. Vamos a ir agregando cada vez más datos y se va a ir haciendo cada vez más complejo. Entonces, el objetivo es que ustedes terminen de este vivo entendiendo, aunque sea algo, pero entendiendo, siempre entendiendo. Y cualquier cosa, se pregunta, no hay problema. Bien, entonces, primero, nosotros podemos hablar de las mutaciones desde diferentes lugares, desde muchos lugares en particular. Podemos clasificar, vamos a usar el término clasificar, porque en realidad no es que hay una clasificación de las mutaciones, sino de que simplemente las podemos mencionar desde diferentes lugares. Una de las formas en las cuales podemos hablar de mutaciones es hablar de dónde vienen, de cuál es su origen. Si la mutación es somática, por ejemplo, o si la mutación es germinal. Que generalmente yo esto siempre dejo entre paréntesis la palabra en inglés, porque así es como ustedes los van a leer. Normalmente los textos vienen casi todos con nombres en inglés. Entonces, vamos a decir que una mutación es somática cuando esta mutación ocurre específicamente en el tejido en el que se produce el tumor. O sea, ocurre específicamente a nivel de la célula. Ocurre a nivel de la célula madura y adulta, que es la que sufre la transformación neoplásica. Mientras que cuando hablamos de una mutación de origen germinal, estamos queriendo decir que es una mutación que viene por la herencia. Y esto es importante desde muchísimos lugares, no solamente por una cuestión y una perspectiva clínica, en el cual sabemos que si somos portadores de una mutación hereditaria y si mis progenitores tienen una enfermedad y yo soy potencialmente, también tengo el riesgo de padecerla. La importancia de lo germinal no solamente va por ahí, sino también en cómo se estudian, porque se estudian diferentes, una mutación que es somática a una mutación que es germinal. ¿Qué queremos decir que viene por la herencia? Queremos decir, vuelvo a repetir, que viene heredada, pero si viene heredada, significa de que esa mutación ya venía o en el espermatozoide de mi padre o en el óvulo de la madre. Recordemos de que cuando se une el óvulo con el espermatozoide se produce la fecundación. Y si una de esas dos células ya viene portando un error, y si todas las células del cuerpo nacen de ese cigoto fecundado, es obvio y lógico decir entonces de que todas las células del cuerpo van a ser portadoras de esa mutación. Y esto es importante porque cuando analizamos mutaciones y queremos saber si son mutaciones de origen germinal, no vamos a ir a estudiar la mutación en el tumor, la vamos a ir a estudiar en la sangre, en los linfocitos de la sangre, justamente porque sabemos que si es hereditaria, esa mutación está en todas las células del cuerpo. Bien, este grafiquito más o menos muestra un poco lo que yo les estaba explicando. Fíjense, entonces, que si yo tengo, y como en el ejemplo de la izquierda, que todo el cuerpo está teñido de rojo, es porque esa persona ya nació con esa mutación y esa mutación está en todas las células del cuerpo. Mientras que en el dibujo de la derecha, solamente en el caso de las mutaciones somáticas, tenemos solamente la mutación en el sitio afectado, en este caso en el que desarrolla la neoplasia. Bien, perfecto. Después también podemos hablar de la mutación en función de, primero estudiamos de dónde vienen. Ahora vamos a saber
en qué parte del genoma están localizadas y qué tamaño tienen. Vamos a empezar por el tamaño. El tamaño puede ser una mutación, lo que se llama puntual. ¿Qué significa que sea puntual? Que afecta un segmento muy pequeñito del genoma, tan pequeñito como una única base. Puede ser que una de las 4 bases nucleotídicas, adenina, timina, citosina o guanina, esté cambiada de lugar, haya una base agregada de más o haya una base de menos. Esos pequeños cambios, que son muy pequeños, es lo que se denomina mutación puntual. Después tenemos las mutaciones cromosómicas, que si bien está descrito como tal, no se usa tanto el término mutación cromosómica, sino que el término que más se usa es el de rearreglo cromosómico. El rearreglo cromosómico son todos esos cambios en la estructura de un cromosoma que quedan fijas en la descendencia. Por ejemplo, un rearreglo cromosómico puede ser una translocación, un evento citogenético fundamental en muchos tipos de tumores, las inversiones, las grandes deleciones, los isocromosomas. Esos son todos grandes rearreglos cromosómicos. Y después también tenemos lo que se llama las mutaciones genómicas, que tampoco es un término como que se usa tanto, mutación genómica, sino que esto hace más referencia a esos cambios genéticos que lo que hacen es modificar la ploidía entera. O sea, que puede haber directamente todo un complemento cromosómico de más o un cromosoma de menos. Aneuploidías, poliploidías, triploidías, eso hace referencia a algo genómico. Normalmente en cáncer, específicamente en tumor, las mutaciones genómicas pueden ser por la pérdida o ganancia de fragmentos de cromosomas o pérdida de cromosomas enteros, y muchos de los tumores, fundamentalmente, cuanto más alto es el grado del tumor, normalmente suelen tener lo que se llaman aneuploidías. Después vamos a ver más adelante, no sé si en la próxima charla, en el próximo vivo, pero vamos a hablar un poco también de estos conceptos en citogenética que son fundamentales para entender también bastante de lo que es las neoplasias. Después, teniendo en cuenta el tamaño, ahora vamos a tener en cuenta la localización. O sea, ¿en qué parte de la cadena de ADN hay mutaciones? Bueno, puede haber en cualquier parte. Por supuesto que las más deleterias y las que van a tener una mayor expresión en el fenotipo o una mayor expresión a nivel tumoral son las mutaciones que están ubicadas en los genes codificadores para proteínas. O sea, en las secuencias codificantes, en las secuencias exónicas. Pero también puede haber mutaciones en los sitios reguladores, puede haber mutaciones en los intrones y en los sitios de splicing. Por las dudas, si no recuerdan qué era eso, recuerden que cuando el ADN transcribe a ARN mensajero, el ARN mensajero no se transforma entero en proteína, sino que se va a ir fragmentando. Las partes que van a formar parte del ARN mensajero final son los exones, y todo lo que se sacó, todo lo que se cortó y se sacó, son los intrones. A veces puede haber mutaciones en los intrones que hacen de que los sitios en donde se tiene que partir el intrón no se parten. Entonces la proteína queda mutada. Y algo que también es algo muy característico es lo que son las mutaciones en el ADN no codificante repetitivo. Y quizá el ejemplo más grande que tenemos para hablar de esto es lo que se llama la inestabilidad microsatelital, que es algo característico del cáncer de colon, y bueno, que después la investigación nos ha mostrado que inestabilidad microsatelital puede haber en una enorme cantidad de tumores, al punto tal que la inestabilidad hoy es un biomarcador agnóstico. Pero cuando hablamos específicamente de regiones codificantes repetitivas, el microsatélite es específicamente una de esas regiones. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Yo de paso termino de tomar mi café con leche porque no merendé todavía. Bien.
¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Quejo García, gracias. Gracias, gracias. Bueno, perfecto, sos el crack. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, entonces. Vamos a seguir. Yo ya tomé agua, ya terminé el café, todo bien. Así que ahora vamos a seguir. Vamos a seguir hablando entonces de cómo influye la mutación en el cambio, o sea, cómo el cambio en la molécula de ADN termina afectando la estructura del ARN mensajero y por consiguiente termina afectando la estructura de la proteína. Entonces, en ese sentido, podemos clasificar como dos grandes grupos, y acá hago la aclaración de que en este vivo, porque si no sería muy largo, en este vivo vamos a hablar específicamente de lo que son las mutaciones puntuales. No vamos a hablar ni de las genómicas ni de las cromosómicas, de los arreglos cromosómicos. Vamos a hablar específicamente de las mutaciones puntuales, que en cáncer tienen también una trascendencia no menor, por supuesto. Entonces, dentro de ese grupo, de ese tipo de cambios de mutaciones puntuales, vamos a tener como mínimo dos. La vamos a separar en dos grupos. Una, que es lo que se llama las mutaciones sinónimas, y otro grupo, que son las mutaciones no sinónimas. ¿Qué entendemos por mutación sinónima? La mutación sinónima hace referencia a que, y presten atención acá, ustedes recordarán que el código genético está basado en codones, en tripletes. O sea, cada 3 bases de ARN mensajero se codifica un aminoácido. Por ejemplo, el codón TTA, CCC, AAA, TGA, una secuencia de 3 nucleótidos lee un aminoácido para el código genético. Una mutación sinónima hace referencia a que si yo cambio una letra, un nucleótido de ese codón, a mí el aminoácido no me cambia. Esto también hace referencia a que nuestro código genético es lo que se llama, es muy variable, es muy variable. Muchos codones distintos pueden codificar para el mismo aminoácido. Entonces, a veces puede ocurrir un cambio en el nucleótido, pero a mí no me representa nada porque el aminoácido no me cambió. Normalmente las mutaciones sinónimas no tienen mucho que ver con cáncer, pero, perdón, me equivoqué, no es que no tienen que ver con cáncer, no suelen ser deletéreas, pero sí está descrito que si esas mutaciones sinónimas ocurren cerca de los sitios de splicing, o sea, de los sitios de corte y empalme del ARN mensajero, sí, pueden tener una consecuencia funcional importante. O si esas mutaciones sinónimas ocurren en las zonas reguladoras del ADN, por ejemplo, en los promotores o en los ingensas. Bien, dentro del grupo de las no sinónimas, lo que puede ocurrir pueden pasar como mínimo 3 cosas. Que se produzca el cambio de una base, por ejemplo, en donde debería ir una timina, hay una guanina. Entonces, al cambiar una base por la otra, cuando se produce el ARN mensajero, me cambia el codón. Y el cambio de codón sí me cambia el aminoácido. Eso es lo que se llama una mutación de sentido erróneo. Una mutación sin sentido es aquella mutación que hace referencia a que cuando se produce el cambio de una base por otra, el codón resultante de ese cambio es un codón de finalización. Recordemos que cuando el ADN se transforma en ARN mensajero, la lectura la hace una ARN polimerasa, que va reconociendo un sitio de inicio de lectura y un sitio de finalización de la lectura. A veces esas mutaciones, imaginémonos por ejemplo que una mutación sin sentido
me termina ocurriendo en un sitio en la mitad de la proteína. Entonces el cambio que se me produce es un codón de finalización. Con lo cual, la ARN polimerasa va a leer, 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 y cuando llega al sitio de finalización debido a la mutación, deja de leer. Y lo que puede ocurrir es que se me fabrique una proteína por la mitad. Y por último, otra forma de mutación es lo que se llama la mutación de cambio del marco de lectura o frame shift mutation. Este cambio en el marco de lectura, lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo una secuencia de bases, ¿no? Y meto una base, o a lo sumo saco una base. Entonces, si yo meto una base o saco una base, el código de lectura de a 3 letras se me corre. Porque si yo meto una base acá, el código de lectura de A3 se me corre. Esto es mejor, lo vamos a ver quizá mejor en una imagen. Yo no sé si la imagen, mirá que la traté de agrandar lo más que pude la imagen. Y no sé si ustedes la alcanzan a apreciar como la aprecio yo, si la aprecian ustedes en sus teléfonos. Pero por ejemplo, acá tenemos una secuencia nucleotídica normal, lo que la línea de más arriba, la línea superior, es la línea normal, en la cual tenemos un código de genético, de cada 3 se codifica para un aminoácido. Acá, por ejemplo, tenemos en la segunda línea una mutación sinónima o una mutación silente, en el cual el triplete TTA de la línea de arriba codifica para una leucina y el codón TTG de la línea del medio también codifica para una leucina. Entonces, a mí no se me produce ningún tipo de cambio. En cambio, en la mutación sin sentido, el triplete normal, volvemos a la línea de arriba, que es el triplete TTA, ahora me cambia por TTC. Y TTC me deja de codificar para una leucina y me codifica para una serina. Entonces, ahí se produce un cambio en el ADN que se me traduce en un cambio en un aminoácido de la proteína. Por otro lado, díganme si... Ah, sí se ve. Bien, perfecto. Eso es lo que quería saber si se ve porque la verdad que acá está como complicado. Tal vez porque mi celular es chiquitito, entonces tal vez no se alcanza a ver tan lindo. Pero, por ejemplo, volvemos ahora en esta imagen. Arriba volvemos a tener lo normal. La estructura normal del ADN y sus codones. Tengo una mutación sin sentido en el cual acá el cambio del triplete TTA que me codifica para la leucina se me transforma en un codón TTG que es un codón de stop. Entonces, como yo les contaba, la ARN polimerasa va a empezar a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y cuando se encuentre con el codón de stop, ya está, listo. Deja de leer el ADN para transformar al ARN mensajero y se va a formar una proteína por la mitad. Y la última, que es la mutación del cambio en el marco de lectura, o frame shift, es aquella en la que, de vuelta, volvemos a la línea de arriba, a la normal, en el cual tenemos el codón TTA y después CCT. Bueno, resulta que por algún cambio, por algún motivo, después en el curso que yo les voy a dar vamos a ver por qué se producen estos cambios. Por algún motivo, este codón se metió una adenina en el medio, en donde no tiene que ir. Entonces, pumba, se me corrió el marco de lectura. La corrida del marco de lectura va a hacer que del cambio producido en adelante se me agregue cualquier aminoácido que nada que ver y en algún momento va a aparecer algún codón de stop. Entonces, se me va a formar una proteína, una serie de aminoácidos que no tienen nada que ver con la estructura original y un codón de stop. Normalmente, esos van a ser proteínas no funcionantes, proteínas que no van a funcionar. Bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo me afecta a mí en la fisiología de la proteína? ¿Cómo me cambia a mí el funcionamiento de la proteína debido al cambio en el ADN? Entonces ahí vamos a tener estas 3 posibilidades. Primero, una mutación que sea ganancia de función o mutación activadora, es lo mismo,
siempre a veces las van a ver en los trabajos como gain of function o directamente como mutaciones GOF. Ponele, gain of function. Entonces, ¿qué significa una mutación de ganancia de función? Que el cambio producido en el ADN lo que me ha hecho es que una proteína trabaje de manera autónoma. Por ejemplo, esto es lo que ocurre, por ejemplo, con muchas proteínas que tienen que ver con la oncogénesis. Llámese el EGFR. Por ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplo. ¿Y por qué se me produciría una mutación de ganancia de función? Imaginémonos una enzima, ¿no? Una enzima que lo que produce es que ese cambio, por ejemplo, una mutación de sentido erróneo, que lo que me ha hecho es cambiar una base, y porque se me cambió una base, se me cambió un aminoácido, en la estructura tridimensional de la proteína, quizás ese aminoácido está justo metido en el medio del sitio catalítico de la enzima, o justo está metido en la subunidad reguladora de la proteína, o justo ese aminoácido está en la parte autocatalítica, o justo está en el dominio de unión con el ATP, ese aminoácido justo está en un sitio clave de la proteína, que lo que termina haciendo es que esa proteína trabaje sola. Esto pasa mucho con los receptores, que los receptores funcionan solamente si hay unión con el ligando. Ahora, a veces puede pasar que este tipo de cambios en la estructura de la proteína haga que la proteína se dimerice, empiece a señalizar downstream, o sea, cuesta abajo, de manera independiente de la presencia de un ligando, como pasa justamente con el receptor del EGFR. Puede pasar todo lo contrario, que la mutación pierda totalmente su función, lo cual sería una mutación de pérdida de función o loss of function. Este es un inconveniente. Las loss of function normalmente se dan ya puede ser por una mutación sin sentido, normalmente ocurren en las mutaciones en las sin sentido, en las de sentido erróneo, y es muy, muy característico que las mutaciones de corrimiento de marco de lectura siempre sean mutaciones de pérdida de función. Por esto que yo les contaba, se fabrica una proteína y quizás se fabrica por la mitad, o se fabrica una proteína, después esa proteína empieza a acumular toda una serie de aminoácidos que nada que ver con la estructura original hasta que llega un codón de stop. Y la proteína se sintetiza por la mitad. Ahí pueden pasar dos cosas. O que la proteína quede sintetizada y haciendo bulto adentro del citoplasma porque no sirve para nada, o directamente esas proteínas que no funcionan o que están hechas por la mitad son tomadas por los sistemas que lo que hacen justamente es destruir estas proteínas, los sistemas de ubiquitinación. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le vamos? ¿Cómo le vamos? A ver. Bueno, primero recordar nuevamente, esta es la clase número 2. Gracias a todos los que se fueron uniendo y se han quedado y se están quedando en el vivo. Me uní más tarde, pero bien. Bueno, perfecto. Todo bien. Perfecto. Gracias a todos por entrar y gracias a todos por quedarse. Porque lo bueno que tienen estas cosas de Instagram es de que si te embolaste 2 minutos te va a la mierda, ¿viste? Es así. No es como con mis alumnos, ¿viste? Que se tienen que quedar obligados. De acá te podés ir, ¿viste? Así que verdaderamente agradezco que se queden. Verdaderamente agradezco que se queden. Así que bueno. Y ahora, algo que es fundamental, ahora sí nos vamos a meter en cáncer. Nos vamos a meter justamente en cómo estas mutaciones contribuyen al fenotipo tumoral. Y acá tenemos que separar en 2 o 3 categorías bastante particulares. Una de esas categorías yo se las había nombrado ya en el video anterior, cuando hablamos de las mutaciones conductoras o las mutaciones drivers. ¿Qué significan las mutaciones conductoras o drivers? Son aquellas que hacen al fenotipo tumoral.
tienen una muy fuerte presión selectiva. ¿Qué significa presión selectiva? De que todas las células tumorales van a ser portadoras de esa mutación. ¿Por qué? Porque esa mutación hace que el tumor funcione. Es como que el motor de la célula tumoral es esa mutación. Es la principal mutación o grupo de mutaciones que contribuyen al fenotipo tumoral. Podríamos decirlo de otro modo, el tumor es porque genéticamente tiene esa alteración molecular. Normalmente las mutaciones conductoras o mutaciones drivers son pocas. No son muchas, son pocas. Suelen ser poquitas. Pero tienen una característica, que a veces las mutaciones drivers tienen esta cuestión de que cuando al tumor le dejaron de servir, va a utilizar otra, va a buscar otra driver. Esto pasa fundamentalmente, por ejemplo, con la terapia. Cuando yo ya interpelo la función de la proteína o la función de la driver, la interpelo a través de una medicación. El tumor, ¿qué va a hacer? Se va a defender. Y si se empieza a dar cuenta que esa driver ya no le funciona, va a buscar otra. Es básicamente el principio de la adaptación y de la resistencia a los tratamientos. Después, hay otro, antes de pasar, las mutaciones drivers pueden llegar a ser 3, 5, 6 mutaciones drivers, más no hay. Hablando de un tumor bien desarrollado, completito, maduro, con metástasis y con todos los chiches. Puede llegar a tener 6, 7 drivers, como mucho, no son un montón. Mientras que el resto de las mutaciones son todas alteraciones secundarias. Hay un montón de tumores que tienen una enorme cantidad de alteraciones en el ADN. Si las buscamos de manera estricta como alteraciones mutacionales. Pero no significa que todas esas alteraciones tengan trascendencia en la fisiología del tumor o que tengan trascendencia en el fenotipo tumoral. Todas esas otras mutaciones son las pasajeras, o lo que se llama también como el ruido de fondo. Son mutaciones que a veces en algunos clones celulares están y en otros no. Son mutaciones que a veces sirven para algo en un clon celular y otras mutaciones que no sirven. Son el resto de las mutaciones. Y a veces también hay algunos trabajos que describen lo que se llaman las mutaciones oportunistas. Yo lo puse, no es que está en todos lados, pero yo lo puse como para categorizarla. Hace referencia, las mutaciones oportunistas hacen referencia justamente a esto que yo les contaba, que muchas veces pasa que cuando ocurre un evento genético, ante la presencia de esta mutación, si ocurre algo a nivel metabólico, genético, lo que sea, esta que estaba acá ahora cobra más trascendencia, cobra más relevancia, es oportunista. Por ejemplo, una mutación que no tenía ni nada que ver, ahora de golpe se transformó en una driver, por ejemplo. Bien. Y algo que es importantísimo a tener en cuenta es que las mutaciones no son siempre las mismas. Es una frase muy abierta lo que quiero decir. Pero con esta frase, porque no sabía cómo escribirla de manera un poco más clara, lo que quiero decir con que no son siempre las mismas es que a veces tenemos como la tendencia a pensar de que si un gen está mutado, siempre está mutado del mismo modo. Y eso es erróneo. Es real que hay mutaciones que son muy, muy características. Por ejemplo, la mutación del melanoma, la BRAF 600E, siempre es BRAF 600E. Y en otros tipos tumorales, cuando se muta BRAF, siempre es la misma mutación, la B600E. Pero este es para el caso, por ejemplo, del BRAF. Pero después hay otra enorme cantidad de mutaciones que no es así. Y les pongo el ejemplo. Opa. A ver. Y dejó de transmitir, a ver. Ahí. Y les voy a poner el ejemplo de el EGFR. El EGFR para cáncer de pulmón. Esto es importantísimo, porque, por ejemplo, acá lo que vemos a la izquierda de la pantalla es como un grafiquito, como una estructura, un gráfico de la estructura del EGFR, del receptor del EGFR.
El EGFR es un receptor que está compuesto por varios exones. Y cada exón codifica una parte específica de la proteína. La mayor cantidad de mutaciones del EGFR ocurren en el dominio tirosinquinasa intracelular, que ese dominio está codificado entre los exones 15 y 24. Con lo cual, la gran mayoría de las mutaciones de EGFR se dan en esos exones. Pero no es siempre la misma. Fíjense, si alcanzan a leer, la verdad que me quedo medio chicón el gráfico, pero si alcanzan a leer, tenemos un montón de mutaciones. La D76I, la L74, la L747P, la más frecuente de todas, que es la L858, que se encuentra acá abajo, la mutación de resistencia, la T790M. Hay muchas formas de mutaciones de la misma estructura. El mensaje que le quiero dejar es justamente ese, de que no siempre los genes mutan del mismo modo, sino que cuando decimos mutación del EGFR, es muy bueno plantearse y preguntar, che, pero ¿cuál de todas las mutaciones del EGFR? Eso también es importante para cuando uno lee un informe de biología molecular y te dice que, no sé, por ejemplo, que el EGFR no se encontró mutado. Bueno, buena descripción técnica del informe, tenés que buscar cuántas mutaciones se buscaron. Si se buscaron todas, si se buscaron todas las que hay, con qué kit de diseño se hizo la búsqueda del EGFR. Para eso es importante tener en cuenta estas cosas. BRCA, por ejemplo, el gen BRCA tiene descritas hasta más de 1000 cambios en la estructura del gen. Algunas son las más frecuentes, sobre todo en ciertas poblaciones, que son las más frecuentes, pero se descubrieron hasta 1000 cambios particulares. Bien. Y por último, y para ya despedirme, ahora vamos a hacer como una especie de lecturita. Un ejemplito, que es lo que ustedes pueden, a veces a ustedes les puede pasar cuando se sientan a leer un paper, un trabajo, un congreso, lo que sea, vamos a leer. Por ejemplo, estamos hablando acá de una mutación germinal del gen RET. El gen RET está localizado específicamente en el cromosoma 10, en el locus Q112. Después, cuando veamos el vivo de citogenética, vamos a hablar de cómo es esa codificación citogenética. En el locus Q112. Es una mutación puntual en el exón 11, en el cual T, el triplete TGC, se transforma en CGC, con lo cual es una mutación de sentido erróneo, porque la cisteína 634 de la proteína se transforma en una arginina. La mutación es activadora, con ganancia de función, y la mutación es driver, ya que facilita la hiperactivación autónoma de la vía de crecimiento. Vamos muy rápido. Ahora lo que vamos a hacer es ir lento. Ahora vamos a ir lento. Y lo que vamos a hacer son resaltar las palabras fundamentales para entender qué es lo que me quiere decir este texto. Bien, este texto lo que me quiere decir de entrada, primero, que la mutación es germinal. O sea que está en todas las células del cuerpo. La mutación germinal del gen RET es característica de lo que se llama la neoplasia endocrina múltiple. De ahí viene el texto. Ese gen RET localiza en el cromosoma 10 a nivel del locus Q112. La misma es puntual. O sea que no es un gran rearreglo cromosómico, no es un cambio en la haploidía, nada. Es un cambio muy puntual que ocurre en el exón 11 de la proteína, en el cual el triplete o el codón TGC cambia de sentido erróneo por CGC. Eso es lo que hace, es cambiarme la cisteína 634 por una arginina. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro la proteína entera y la desarmo como que fuese una soga, la desenriedo y la abro entera, y empiezo a contar aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando llego al aminoácido 634, que debería ser una cisteína, está cambiado por una arginina. Ese cambio lo que produce es una ganancia de función. Ahora el receptor RET trabaja solo. A punto tal, tiene tanta fuerza esa mutación ganadora de función que la transforma en una mutación driver. Es la mutación conductora del fenotipo tumoral, ya que facilita la hiperactivación autónoma de la vía de crecimiento.
Y creo que con eso ya tenemos suficiente para hoy. No sé qué les parece a ustedes. Yo ya... Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y cualquier pregunta estoy a su disposición. ¿De qué libro de biología molecular recomienda? Mira, depende mucho de lo que vos estudies. Si estudias medicina, bueno, también aplica si estudias bioquímica. Si estudias medicina, quizá, mira, justo acá lo tengo cerca. Uno de los libros que a mí me ha servido más para lo que es la comprensión de la lectura del médico, ¿no? Porque siempre recordemos que si vos estudias medicina no tenés que tener un conocimiento recontra remil abarcativo de todo, sino que tiene que ser un conocimiento que a vos te permite entender algunas cosas. Si sos estudiante de medicina, el libro de Emery, de Fundamentos de la Genética Médica, quizá es uno de los que tiene una lectura súper sencilla y que está muy bueno. O si no, por ejemplo, el que a mí me enamoré de este libro, este sí es mucho más complejo y mucho más largo, este lo tuve que estudiar cuando hice la maestría, es el libro de Fundamentos de Biología Molecular de Gerald Karp. Quizá es uno de los libros más lindos que he leído, pero te tiene que gustar mucho. Y aparte es muy largo y tiene una lectura que es bastante más larga y bastante más compleja. Bueno, a ver, genial, gracias. Gracias, Charlie. Mirá, está Charlie acá, qué bueno. Y bueno, y gracias por quedarse. Estuve mirando y la verdad es que se ha mantenido el público durante todo el vivo. Así que la verdad que agradezco muchísimo la presencia de todos. Agradezco que hayan venido y, por supuesto, si no hay más nada para decir y no hay otra pregunta, nos estamos viendo la semana que viene, después, tal cual como hicimos, la semana que viene yo después les voy a ir contando cuál va a ser el próximo vivo, cuál va a ser el próximo tema. Esta charla obviamente va a quedar disponible para que sea vista probablemente por 24 horas o por 48 horas si la dejo por Instagram o si la dejo en el enlace de YouTube, como hice con la primera. Y después ya se van a ir enterando respecto de la membresía para el que quiere tener un abordaje muchísimo más profundo de la biología molecular tumoral.